Y la última reunión que tuvimos en marzo, comenzamos este tema de confianza y vimos la fuente de confianza. Y nos dimos cuenta que Dios es un Dios confiable. Estuvo por acá con nosotros Talí de Veracruz, hablándonos del Salmo 23 y cómo yo puedo confiar en Dios, siendo Él mi pastor en todas las áreas de mi vida. Pero también vimos dos ejemplos: el ejemplo de un hombre confiable y el ejemplo de una mujer confiable. Y por ahí vimos la historia de José, ¿no? Como un hombre confiable es un hombre de fe, un hombre que espera en Dios, un hombre que pasa pruebas, su fe es probada, un hombre que tiene su mirada puesta en las promesas de Dios. Y vimos a este José, ¿no? que la Biblia lo presenta como un ejemplo para nosotros. No que fuera perfecto, no que fuera sin pecado, pero sí podemos ver este carácter piadoso buscando al Señor, y se convierte en un hombre confiable, muy confiable. Y vimos también el ejemplo de una mujer confiable. Vimos la mujer de Proverbios capítulo 31, ¿no? Y vimos que es una mujer que teme a Dios, la mujer virtuosa, la mujer que teme a Dios, que ama a su familia, que ve por su familia, que el corazón de su esposo está confiado en ella. Entonces vimos esto como la fuente de confianza. El día de hoy vamos a hablar de perder la confianza, ¿no? Y que creo que mucho en nuestros matrimonios la confianza es algo que nos mantiene en un mismo sentir, pero también por lo contrario, la desconfianza nos mantiene separados, ¿no? Y podemos estar en una misma casa, podemos estar casados, pero estar completamente apartados por la desconfianza que hay. Y si vimos que Dios es la fuente de confianza, la fuente de desconfianza definitivamente es el pecado, ¿no? Entonces, a manera de introducción, y veremos el Salmo 32, si quieres acompáñame a ese Salmo, el Salmo 32, veremos un ejemplo de un hombre que pecó y lo que lo llevó el pecado a vivir en su propia vida y la libertad que trajo el Señor al confesar su pecado. Pero ve ahí al Salmo 32, pero mientras vas ahí al Salmo 32, recordar un poco cómo Dios es un Dios confiable y cómo Dios proveyó todo para el primer matrimonio. En Génesis capítulo 2 vemos a Dios poniendo al hombre y a la mujer este matrimonio que Él instituyó, que Él creó, ¿no? Le dio una mujer a Adán, y Adán puede expresar estas palabras: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿no? Y Adán se da cuenta que esto es parte de él mismo, ¿no? Y comienza el primer matrimonio. En el verso 24 de Génesis 22 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Y todo hasta aquí es perfecto, todo hasta aquí es increíble, ¿no? Incluso el último versículo de Génesis 2 me muestra lo confiable que es todo hasta este momento. Dice: ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿no? Y no nada más está hablando de que físicamente estaban desnudos. ¿Por qué físicamente estaban desnudos? Vivían en un mundo perfecto, porque dices, ¿no les daba frío en las mañanas? No, pues no, vivían en un mundo completamente distinto al que conocemos el día de hoy. El clima completamente estable, pero no nada más me habla de físicamente, sino me habla de que no había nada por qué ocultarse, nada que esconder. Se conocían perfectamente uno al otro y no había nada de qué avergonzarse. ¿Sabes? Nosotros llegamos al matrimonio, ¿no? Hablando de cada matrimonio, con cosas que le avergüenzan en realidad. ¿Y es por qué? Por lo que sucede en el capítulo 3, lo que sucede en la siguiente escena. El hombre peca, ¿no? Y vemos el orgullo del cual Satanás hace mano o echa mano para mostrarle a Eva y engañar a Eva de tal manera que come del fruto.
viendo este fruto como algo delicioso a comer, ¿no? Agradable a los ojos. Incluso dice en el versículo 6 que lo vio como codiciable para alcanzar sabiduría, ¿no? Y el orgullo, ¿no?, lleva a la mujer a caer en este engaño, y Adán dice que él comió, ¿no? Él no fue engañado, pero pecó, comió, y más adelante, chicas, no se preocupen, el que es culpado es Adán, ¿no? El responsable es Adán, ¿no? Y a quien Dios le habla con respecto a lo que había hecho es a Adán, ¿no? Pero es este orgullo, ¿no? Y entonces todo cambia. Y nosotros llegamos a nuestro matrimonio con cosas de las cuales nos avergonzamos. Muchas veces de esas cosas que dices, ¿lo diré o no lo diré? ¿Le diré lo que ha pasado en mi vida en el pasado o no? Pero conforme vamos caminando en nuestro matrimonio, hay cosas que se van añadiendo a nuestro matrimonio que también nos avergüenzan. Y eso es lo que sucede cuando entra el pecado. Dios le había dicho, ¿no?, a Adán y a Eva acerca de las consecuencias de desobedecerle. Y ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal, una prueba de obediencia para el hombre. Y cuando comen, ¿no?, dice Dios que si comían de ese fruto, entonces iban a morir, ¿no? Y creo que Dios fue misericordioso y no los consumió en el instante físicamente, pero espiritualmente están ahora separados de Dios. Y lo vemos al final del capítulo 3, como Dios pone esta barrera, ¿no? Y en el capítulo 4 vemos cómo Abel se acerca a Dios a través de un sacrificio, y Dios está estableciendo la manera de volver a reconectarse con Dios a través de un sacrificio, a través de una víctima inocente muriendo en el lugar de Abel, ¿no? Pero nos damos cuenta que ahora están separados. La muerte llega al hombre, ¿no? Y eso sucede también. No solamente hay una separación entre Dios y el hombre, ahora tienen de qué avergonzarse. Mira lo que dice en el versículo 7, en Génesis 3, después de que comieron, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿no? Entonces ya no hay confianza. Ya no puedo con confianza presentarme ante la otra persona, y se taparon, ¿no? Y trataron de cubrir su pecado, no nada más entre ellos, sino frente a Dios. En el versículo 8 dice que oyeron a Dios, la voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces no era suficiente el cubrirse solamente con hojas de higuera, ¿no?, haciéndose delantales para cubrirse, sino que ahora se esconden de Dios atrás de los árboles. Hay una desconfianza ahora, ¿no? Y trato de construir esa confianza cubriendo lo que he hecho, ¿no?, cubriendo lo que he hecho. Y el día de hoy quisiera que viéramos cómo el cubrirnos, tratando de ganar confianza, en realidad lo que estamos haciendo es perder confianza. El pecado es la fuente de la desconfianza. Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, pero llegó el pecado y ahora hay vergüenza, hay el encubrirnos, el taparnos, ¿no? Y eso es cuando Dios le habla y le dice: ¿dónde estás tú?, ¿no? Y dice: te escuché, ¿no? Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora ya no hay confianza, ¿no? Y Dios es algo maravilloso, porque imagínate que vives en un mundo perfecto con tu esposita, ¿no?, que es perfecta, ¿no?, en un mundo perfecto, en una relación perfecta, y de repente todo se desquebraja y se deshace y se desmorona por completo. Y ahora aquel que te ha provisto de todo, que te ha dado todo, que te ha dado una esposa, ahora quieres esconderte de él, ¿no?, y no estar delante de él. Y es el pecado, ¿no?
Entonces, cuando Dios comienza a confrontar al hombre, tú sabes la respuesta. Le dicen, pues la mujer que tú me diste, ¿no? La mujer que tú me diste. Y a veces pensamos, bueno, le está echando la culpa a la mujer. Y en parte sí, pero en parte le está echando la culpa a Dios. Tú me diste esa mujer. Y mira, ¿no? Y comienza nuestra batalla y ahora somos distintos. Y sabes, no te casaste con el hombre perfecto ni con la mujer perfecta. Es una realidad, ¿no? Entonces en la Biblia encontramos hombres que son ejemplo y vimos a José como un ejemplo. El Salmo 32 se trata de un hombre que se llama David, ¿no? Y David, ¿no?, lo ves creciendo como un joven sometido a su padre, ¿no?, obedeciendo a su padre. Sus hermanos, ¿no?, igual que José, ¿no?, cuando llega David a esta batalla con los filisteos, dice, nada más vienes a chismear tú, ¿no? Y David dice, pues qué onda, ¿no? Igual es despreciado, dejado con las ovejas cuando viene Samuel, ¿no? Y David crece de esta manera y Dios dice que Él puede ver el corazón de David, ¿no? Y por eso lo elige como rey Dios. Y lo elige porque tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces ves a David y dices, wow, es un gran partido, un muy buen partido, ¿no? Las mujeres podrían decir, con él sí me casaría. Aparte es rubio, canta increíble, es una estrella del pop, ¿no? Porque sus canciones se cantaban por todos lados, había leyendas acerca de él, ¿no? Entonces era cantor, era rubio, hermoso, ¿no? Ese es un gran partido. Pero en realidad que David tuviera el corazón conforme al corazón de Dios, su corazón fuera de acuerdo al corazón de Dios, no lo iba a librar de realmente meter la pata, porque David no era perfecto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aun cuando Dios es la fuente de confianza y la Biblia me presenta a un hombre confiable, una mujer confiable, no sé tú, pero si estuviste haciendo los ejercicios de las hojitas que dimos en la última conferencia, te diste cuenta que pues no es tan fácil, no es nada fácil, ¿no? Ahí está ese ejemplo y ese ejemplo a seguir, pero de repente empiezas a seguirlo y te das cuenta que estás incapacitado para hacerlo, ¿no? Y hablábamos de cómo necesito entonces confiar en Dios para que Él me haga una persona confiable. Pero nos damos cuenta, no estamos casados con una persona perfecta. Y David no era un hombre perfecto. De ninguna manera era un hombre perfecto. Mira lo que dice en el Salmo 32 y vamos a ir conociendo esta historia que probablemente ya conoces, pero que me gustaría volver a repasar y darnos cuenta cómo podemos perder la confianza, cómo podemos de una manera recuperar esa confianza. Aunque es hasta la próxima conferencia que hablaremos de restaurar la confianza y de métodos y maneras de restaurar la confianza. Lo que quisiera es que si el día de hoy, ¿no?, te das cuenta que no eres perfecto, te das cuenta que has seguido los pasos de David, no puedas tomar las decisiones que tomó David y vivir una vida completamente distinta a pesar de tus errores y a pesar de tus pecados. Mira lo que dice el Salmo 32. Vayamos al Salmo 32 y comienza diciendo así, lo leeré completo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Es David el que escribe este salmo, y se cree que esta historia está muy relacionada, o sea, este canto, este salmo, recuerda que los salmos son canciones, y este salmo está completamente relacionado con el Salmo 50, ¿no? La manera en que él confiesa su pecado. Pero el Salmo 32 es previo a confesar su pecado. Y no solamente está relacionado con eso, sino tanto el Salmo 32 y el Salmo 50 está relacionado con su historia del 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Cuando vemos a David caer, cuando vemos a David en pecado. Pero yo quisiera lo primero que viéramos es que, bueno, los primeros 2 versículos son un canto, son un cántico, son la bendición de Dios sobre una persona que ha confesado su pecado. Y ahorita vamos a hablar de eso. Quisiera dejarlo en pausa, estos primeros 2 versículos, aun cuando David lo presenta al principio, porque es por así decirlo, lo más glorioso, la bendición que él ha recibido, para después explicar qué lo llevó a esa bendición. Pero yo quisiera que viéramos primero lo anterior, lo que lo llevó a poder decir estas palabras. Por así decirlo, comenzó con la conclusión. Comenzó con la conclusión. Es feliz, cuán feliz es aquel que sus pecados han sido perdonados. Cuán feliz es aquel que ha sido cubierto su pecado. Ahora ponte a pensar en esto. Está completamente relacionado con Adán y Eva. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? Se cubrieron. Y David lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Ha tratado de encubrir su pecado hasta que se dio cuenta que no podía más encubrir su pecado. Y la bendición en el verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y, ¿qué dice? Cubierto su pecado, ¿no? Y si te acuerdas de la historia de Adán y Eva, no solamente se quedó en esa desconfianza, sino que Dios hizo algo, ¿no? No solamente les hizo la promesa de que vendría alguien a vencer a aquel a que les había engañado, a la serpiente, así de esa manera prometiendo de una manera primitiva el Mesías, a Jesucristo que vendría a morir por nuestros pecados. Y David, ¿no?, está haciendo, y entonces lo que hace Dios es matar un animal de su creación y vestir a Adán y Eva con pieles de un animal, ¿no? Y en ese sentido lo que hizo Dios fue eso, cubrir su pecado, tomar la vida de alguien inocente para cubrir a Adán y Eva, y a través de ellos a través de ellos traer a aquel que pagaría nuestros pecados en un futuro. Pero es exactamente lo mismo. David lo que está haciendo es cosiendo hojas de higuera por su pecado. ¿Cuál fue su pecado? Acompáñame a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. David había peleado grandes batallas, ganado, obtenido grandes victorias. Había logrado llegar hasta la ciudad de Jerusalén. No solamente eso, había logrado traer el arca de Dios a Jerusalén y que el tabernáculo estuviera en ese lugar. No solo eso, había cumplido su promesa a Jonatán unos capítulos anteriores, buscando a alguien a quien dar misericordia, mostrar misericordia por amor a Jonatán, y había restaurado a Mefiboset sentándolo a su mesa. O sea, era un hombre que había ganado batallas, un hombre de fe que escuchaba la voz de Dios, un hombre que buscaba agradar a Dios trayendo el arca a Jerusalén, un hombre que mostraba misericordia y perdón trayendo a Mefiboset a su mesa, y de repente sucede algo, ¿no? En el verso 1, capítulo 11 dice:
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y es muy interesante darte cuenta que dice que salen en ese tiempo los reyes a la guerra y David es un rey, pero se queda en casa, ¿no? Y este es el principio de la caída de David: estar en el lugar donde no debería de estar. Él tenía que estar en la batalla, pero estaba en su casa y estaba de ocioso, porque mira lo que dice el verso 2: sucediendo un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. O sea, al caer la tarde se levantó de su lecho. ¿Qué estaba haciendo David? ¿No? Durmiendo, ¿no? Así, de ocioso, sin hacer nada, ¿no? Se levanta de su lecho al caer la tarde. Y entonces dice, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces David estaba en el lugar en el que no tenía que estar y ve algo que no tenía que ver. Una mujer que se estaba bañando la ubica desde el terrado de su casa, ¿no? Y entonces David continúa en estos pasos hacia el pecado. Envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo, ¿no? Entonces no solamente está en el lugar incorrecto, ve lo que no debe de ver, sino que pregunta algo incorrecto. Y al preguntar por la mujer le dan este reporte: es la esposa de Urías Heteo. Y para nosotros Urías Heteo no es nadie, pero para David era alguien muy importante. Era parte de sus valientes. Era una persona que había peleado batallas junto a él, ¿no? Y eso era suficiente para dejar el asunto y decir, ok, es la esposa de Urías Heteo. Pero en el verso 4 dice, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y David tomó algo que no le pertenecía. Esa mujer tenía un esposo, tenía un marido, y David tuvo relaciones con ella, ¿no? Entonces vemos a un David que, a pesar de ser un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó, ¿no? Entonces esto da miedo para cualquier hombre que está caminando en el Señor, ¿no? Porque dices, wow, o sea, ¿puedo caer? Pues la Biblia dice que aquel que diga que es fuerte, mire que no caiga. O sea, más vale depender y fortalecernos en el Señor que fortalecernos en nosotros mismos. Y aquí ya Dios te está dando una pauta: no estés en el lugar incorrecto, no veas lo que no tienes que ver, no preguntes lo que no debes de preguntar, no tomes lo que no debes de tomar. Y David exactamente cayó en cada una de estas cosas. Y hubo una consecuencia. En el verso 5 dice, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Y ahora David está en graves problemas, ¿no? Trató de encubrir su pecado, bueno, diciendo ahí que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero cuando él se da cuenta que está embarazada, la historia continúa. Y David manda a llamar a Urías para que venga a su casa. ¿Dónde estaba Urías? Donde David tenía que estar. ¿Qué estaba haciendo Urías? Lo que David tenía que estar haciendo: peleando las batallas del Señor. Y Urías regresa, ¿no? En el versículo 8, ¿no? Le dice David a Urías. Y este es el hombre, el marido de la mujer con la que él estuvo. Desciende a tu casa, lava tus pies, ¿no? Le dice. O sea, pues cáele en tu casa, ¿no? Descansa, disfruta, ¿no? Pero Urías dice, saliendo de la casa del rey, dice, y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, ¿no? Y entonces David está esperando que entre a su casa, ¿no? Está en la guerra, seguramente va a llegar y va a tener relaciones con su esposa. Y si tiene relaciones con su esposa y ella está encinta, pues bueno, ya es de él, ¿no? Ya así, de esa manera encubro mi pecado. Imagínate lo terrible. Pero Urías era un hombre honorable, ¿no? Y se duerme con los siervos del rey afuera de la casa del rey.
Y a David le dijeron, Urías no descendió a su casa. Y David le dijo a Urías, o sea, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías, las palabras de Urías debieron de haber resonado en el corazón de David, pero no pasó nada. Dice, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer, beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David entonces dijo, bueno, pues quédate. Y lo que hace es embriagarlo, emborracharlo, decir, bueno, ya borracho igual, pues si se va a su casa, ¿no? Y si se acuesta con su mujer, ¿no? Pero no descendió a su casa. Y entonces David tiene que tomar otra medida. Está tratando de encubrir su pecado, encubrir su pecado. Estos son los delantales de David, ¿sabías? Estos son los delantales de David. Y David está cubriendo su pecado y entonces manda una carta en manos de Urías, ¿no? Donde le hacía saber a su señor Joab, ¿no? Al señor el que estaba comandando los ejércitos, que a Urías lo pusiera al frente de la batalla, ¿no? Al frente de la batalla. Y dice, y estoy seguro que le van a decir, o sea, no es un lugar seguro estar cerca del muro, ¿no? ¿No te acuerdas cómo Abimelech fue muerto con una piedra que una mujer lanzó desde el muro, ¿no? Y dice, así hazlo, ¿no? Y a Urías lo manda al frente y literalmente muere. Y entonces, ¿qué hace David? Mira lo que dice en el verso 23. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo, ¿no? Entonces ahora sí, ¿no? Urías ya muerto, él la trae a casa, ¿no? Y ahora sí es su mujer, y ahora sí tiene un hijo con David. El final del verso 27 es terrible. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos, dice, de Jehová. Desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, imagínate cuánto tiempo pasó en todo esto que David hizo. Entonces, cometió el pecado, embarazó a Betsabé, ¿no? Trajo a Urías, ¿no? Urías regresó, murió. La mujer regresa a su casa, se casa con ella, ahora es su mujer, le da un hijo. Por lo menos ya pasaron 9 meses, 10 meses, 11 meses, encubriendo su pecado, ¿no? Y entonces en el Salmo 32, que es el salmo que estamos viendo, ¿no? David dice, callé. En el verso 33 dice, mientras callé, ¿no? Los primeros 2 versículos son esta conclusión, como decía al principio, y esta bendición que David recibe de Dios. Es la conclusión, es a lo que ha llegado la situación de David frente a Dios. Pero de repente en el verso 3 dice, pero mientras callé. O sea, todo esto es una bendición, que Dios no culpe de iniquidad al hombre, que Dios cubra el pecado de aquel que ha transgredido. Es una bendición, pero mientras callé, dice en el verso 3, se envejecieron mis huesos en mi gemir, dice, todo el día. David intentó cubrir su pecado, pero su propio hijo, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, escribe estas palabras: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y David, sabes, encubrió su pecado, y lo que escribió Salomón es cierto, no prosperó. Al contrario, dice, se envejecieron mis huesos. La palabra envejecer me habla de consumirse, y es así, o sea, enfermó en realidad. O sea, mira lo que dice el Salmo 38. En el Salmo 38, David dice esto, y creo que está pensando en este momento también. El Salmo 38, verso 2 dice: tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Es la misma palabra que utiliza en el Salmo 32 al hablar de cómo se sentía él, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Y así sobre mí ha descendido tu mano. Y mira cómo se describe. Nada hay, dice, sano en mi carne a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se ha agravado sobre mí. Mira lo que dice. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Termina diciendo esta parte, dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Qué le pasó a David? Enfermó. Mientras trató de encubrir su pecado, no prosperó y enfermó. Enfermó de tal manera que sus huesos se envejecieron. Dice el versículo ahí 3, el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, ¿no? En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, al traducir este versículo dice algo muy interesante que me llamó mucho la atención. En el versículo 4 dice, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Y dice, así me consumí, así me consumí, me envejecí, ¿no? O sea, toda mi fuerza se evaporó. Como se evapora el agua en el calor del verano, se evaporó. Este es otro David. O sea, antes de llegar a esta situación, era un David fuerte, un David que peleaba batallas, pero ahora es otro David. Un David enfermo, un David que no aguanta su espalda, ¿no? Quizás tenía problemas en su columna porque dice que vivía encorvado, ¿no? Tenía problemas en la piel, sus llagas supuraban y olían feo, ¿no? Es más, en el Salmo 38, más adelante, dice las consecuencias sociales que esto trajo para su vida. Y dice que aquellos amigos y compañeros se mantenían lejos de mi plaga, dice. Mis cercanos, dice, se han alejado. O sea, incluso afectó su vida social con sus amigos y con aquellos que estaban cercanos a él. Su vida se había envejecido, su fuerza se había consumido. ¿Por qué? Porque él quiso encubrir su pecado, ¿no? Encubrir su pecado. ¿Conocía David a Dios? Pregunto. Lees infinidad de otros salmos. Tú has leído salmos de David, ¿no es así? ¿Conocía a Dios? Claro que conocía a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Su pecado lo estaba consumiendo y la falta de confesión lo había derrotado, ¿no? Estaba esclavizado, estaba encorvado. Es más, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel, el profeta Natán viene y lo confronta después de un año de guardar su pecado, de cubrir su pecado, de no confesarlo, de todo lo que hizo tratando de cubrir su pecado. Y el profeta Natán viene con esta historia. ¿Recuerdas esta historia acerca de un rico y un hombre que solamente tenía una oveja, ¿no? Y el otro hombre rico tenía un chorro de ovejas, ¿no? Pero el hombre rico recibió a un visitante, ¿no? Y entonces fue con el vecino y le quitó la oveja que tenía, su única oveja con la que literalmente comía con su familia y lo calentaba durante la noche, ¿no? Y amaba a esa oveja. Y el rico viene y le quita la oveja y la prepara en carnitas, ¿no? Así, la hace barbacoa, ¿no? Para dársela a su invitado que recibió, ¿no? Y cuando escucha eso David, mira en 2 de Samuel capítulo 12, su reacción de David es agresiva, es terrible, es juzgando, ¿no? Porque cuando escuchó que hizo eso, dice en el verso 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia.
Entonces no solamente había afectado su físico, su vida social, había afectado incluso su mente, incluso su moral, había afectado su juicio incluso. No, ahora pensándolo, me imagino eso, ¿no? A David consumido en sus huesos, encorvado, diciendo esto, ¿no? Y no tuvo misericordia, ¡ay, mi espalda! ¿No? O sea, ¿te lo imaginas? Consumido de sus fuerzas, pero así, ¡ah! O sea, tiene que morir, ¿no? Es digno de muerte y que pague todo y que lo pague 4 veces porque no tuvo misericordia. ¿Te lo imaginas? Entonces te das cuenta lo que el pecado puede hacer, la fuente de desconfianza, lo que puede hacer en tu vida, ¿no? Afecta todo a tu alrededor, ¿no? Qué fuerte. Entonces David dice: mientras callé, mi vida se vino abajo, mi vida se vino abajo. Me fui hasta los huesos, me dolía todo, mi piel supuraba y apestaba. Y toda mi vida social, todos me abandonaron y me dejaron. Es más, mira el Salmo 39 también, el Salmo 39. En el versículo 10 dice: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano, ¿no? Cuando de repente Natán le cuenta todo esto, le dice todo eso, de repente lo voltea a ver, ¿no? Porque esto solamente era una historia que le estaba contando Natán, ¿no? No era precisamente que hubiera sucedido, pero era la manera, yo creo, en la que Dios usó a Natán para confrontar a David, ¿no? Y entonces escucha lo que le dice Natán a David en el verso 7 de 2 Samuel 12. Dice Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, ¿qué dijo? Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Entonces el Salmo 32 me dice eso. En el versículo 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David lo que hizo a continuación fue entonces confesar su pecado y dejar que entonces sea Dios el que cubriera su pecado y no él que cubriera sus pecados. Porque mientras más trataba de encubrir el adulterio, el homicidio, se veía en su vida, en su forma, en su físico, en sus relaciones, en todo se veía que algo estaba mal con David. Y mientras él trató de encubrirlo, no logró cubrir absolutamente nada. Pero cuando decidió que fuera Dios el que cubriera su pecado, adivina qué hace Dios con el pecado. ¿Recuerdas lo que Dios hace con el pecado? Una y otra vez habla Dios de que el pecado lo echa hasta el fondo del mar. El pecado Dios lo pone a sus espaldas. En un sentido, en las espaldas del mismo Señor Jesús para pagar nuestros pecados, pero en otro sentido, atrás de Él para ya no voltearlo a ver. Incluso la palabra de Dios dice en el Isaías 43:25 que Dios dice: y no me acordaré más
de tu pecado. No me voy a acordar más de tu pecado. Entonces hay una gran diferencia entre cubrirte tú, cubrir tu propio pecado, a dejar que sea Dios el que cubra tu pecado. Y David lo que hizo fue confesar su pecado, ¿no? Primera de Juan 1:9 es un versículo que muchas veces hemos repetido. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Perdonarte y limpiarte. Y David lo que hizo fue eso, confesar su pecado. Vino a Dios y confesó su pecado. Su pecado fue el que lo declaró su pecado. Y recibió esto en cambio. Dice, perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado, ¿no? Entonces David está experimentando la libertad que hay. ¿Sabes? Su pecado lo mantuvo un año completo esclavizado, ¿no? Y me pregunto por cuánto tiempo podemos nosotros estar esclavizados por un pecado que hemos cometido y que hemos encubierto. Salomón lo dijo claramente: el que encubre su pecado no prosperará. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pero David entonces tomó una decisión: lo confesaré. ¿Sabes? El pecado me puede llevar a consecuencias, ¿sí? Me puede llevar a consecuencias. Y David escuchó las consecuencias. O sea, imagínate de repente escuchar: yo te escogí, yo te hice rey, yo te di todas estas cosas y te hubiera dado mucho más. Pero ahora, ¿cómo hiciste esto? Como dejaste que Urías Eteo fuera muerto por la espada de Amón, ahora la espada no se apartará de tu casa. Ahora vendrán todas estas cosas a tu casa. Lo que hiciste en lo oculto, yo voy a permitir que te lo hagan al pleno sol, ¿no? A pleno sol. ¿Y qué hace David? Para David es mucho más importante confesar su pecado y ponerse a cuentas con el Señor, a pesar de escuchar las consecuencias que vendrían a su vida. Y él puede decir: cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. O sea, ¿sabes? David mismo también escribe, Señor, ahí mismo en el Salmo 38, el primer versículo del Salmo 38, dice: no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. O sea, Señor, sé que me tienes que reprender, sé que me tienes que castigar, pero podría ser poquito. No me castigues en tu ira, no me reprendas en tu enojo. Repréndeme, sí. Castígame, sí. Pero no lo hagas en tu enojo, no lo hagas en tu ira. O sea, David no está huyendo de las consecuencias de su pecado, está abrazando el perdón que Dios le está proveyendo. Y por eso puede decir: cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuán feliz, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, sino que vino y lo confesó por completo todo. Y entonces David continúa en el verso 6 diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué quiere decir este verso? Este primer verso 6. O sea, dice: por esta razón, ¿no? Porque es un sufrir encubrir tu pecado, pero cuando lo confiesas, Él lo cubre, te perdona y te da libertad, y ahora eres bienaventurado. Por eso cualquier santo en el tiempo, dicen, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. O sea, por eso todos hallarán confianza para venir a ti y confesar su pecado y decir: Señor, he hecho todo esto y ya no puedo más, ya no lo puedo ocultar más, ya no puedo cubrirme yo mismo. Dice: por eso se acercará todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Dice: ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y esto me llama la atención en el Salmo 32 de la NTV. Este versículo dice así: por tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Que vengan a ti todo aquel que ha pecado para venir a confesar su pecado. Continúa diciendo: para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio,
para que las aguas no lo alcancen. Dice, porque lo que David está diciendo, viene un juicio, pero si oran a ti mientras eres hallado, ese juicio no vendrá hasta ellos, ¿no? Entonces, acompáñame a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11. ¿Alguna vez vamos a 1 Corintios capítulo 11? Sí. ¿Cada cuándo? A ver, pregunta semillosa. Cada último domingo del mes. ¿Por qué? Porque ahí habla acerca de la cena del Señor. Esa es la porción que siempre leemos en la celebración de la cena del Señor, ¿no? Y dices, ¿y eso qué tiene que ver con lo otro? Tiene mucho que ver, mucho que ver. Escucha esto. En 1 Corintios 11, ¿no? En los últimos versículos, checa los últimos versículos. Dice en el verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Okay? ¿No? Entonces, todo lo que hemos estado diciendo, lo hemos estado diciendo no nada más de, órale, ese David, no manches, ¿no? Qué pesado, cuate, mira cómo lo hizo y mira lo que hizo. Y sí, no, pues sí, seguro, pues se sentía súper mal, ¿no? Pero lo confesó y fue feliz, órale, pues está bien, ¿no? No. Todo esto que estamos contando es para que, ¿qué? Pues para probarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la misma situación y ver si nuestra vida está así. Ver si nuestro cuerpo está afectado, si nuestra vida social está afectada, si nuestro juicio está afectado. Me he dado cuenta que cuando hay personas que inmediatamente condenan a otra, ¿no? Es porque hay algo dentro de ellos. O sea, ¿qué fue lo que David vio en este hombre rico que le robó la corderita al otro, a su vecino, ¿no? ¿Qué es lo que vio? Lo que vio fue su pecado, pero en otro se ve más grande y se ve más terrible. Entonces es para que nos probemos, para ver si nuestra vida social ha sido afectada, si nuestro juicio ha sido afectado, si nuestro cuerpo está debilitado, y preguntarnos, ¿será que yo no he confesado mi pecado? Entonces dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Escucha el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿no? Y dices, bueno, están dormidos, está chido. No, dormir habla de morir. Que muchos han sido muchos están enfermos, muchos debilitados, y muchos ya han muerto. Verso 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Y esos son los dos versículos que quisiera que viéramos. O sea, checa lo que dice. Si nos examinamos a nosotros mismos, no es que nadie te examine, sino tú te examinas a ti mismo. Dice, no seríamos juzgados. O sea, si te tomas el tiempo para decir, ok, ¿será que este soy yo? ¿Será que estoy de esta manera? ¿Será que vivo de esta manera? Y si te examinas, ¿no? Entonces dice, no serás juzgado. Esta palabra juzgado me habla de no seré condenado, ¿no? No seré condenado. Dice, mas siendo juzgados, o sea, examinados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es exactamente lo que David está diciendo. David está diciendo, todos los justos vengan a ti y confiesen su pecado mientras haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio, porque vendrá un juicio. Entonces, ¿qué necesito el día de hoy? Confesar mi pecado. Bueno, pero es que vendrán consecuencias a mi vida y seré disciplinado por el Señor. Pues sí, lo has estado viviendo durante ya un tiempo. Qué mejor que ahora lo recibas y digas, ok, Señor, eres tú el que está tratando conmigo. En lugar de eso, no prosperar, y no solamente eso, sino ser condenado con el mundo. Wow. ¿Se entiende lo que tiene sentido lo que estamos diciendo? Entonces el Salmo 32, continuando y regresando al Salmo 32, David dice, verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
Sabes, por mucho tiempo David tuvo temor a los hombres. Es por eso que trajo a Urías. Pues, si viene Urías, ¿no? Pues se acuesta con su mujer y entonces ya listo, salgo libre de este asunto en el que estoy metido. Y entonces trae a Urías, pero tiene temor a los hombres y entonces como no lo hace, entonces pues que se muera, ¿no? Mándalo al frente y que muera. Y todo esto era motivado por el temor al hombre. E incluso la historia que cuenta y su juicio es temor al hombre. Y todo el tiempo ha estado temiendo al hombre. Pero llegó el momento en que el temor de Dios cayó a su corazón y dice, wow. Y entonces puede decir, o sea, mira el cambio. Sobre mí tu mano se ha agravado. Y luego en el verso 7, tú eres mi refugio. ¿Ves el cambio? O sea, eres tú el que me ha estado aplastando, Señor, porque no voy a prosperar si no confieso mi pecado. Pero ahora que lo he confesado, yo no quiero alejarme de ti. Tú eres mi refugio y quiero estar pegado a ti. Y me vas a guardar tú de la angustia. Y con cánticos de liberación me rodearás. Y en el versículo 8, entonces creemos que es Dios ahora hablando. Es una profecía de Dios diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. ¿No es maravilloso esto? Sobre ti fijaré mis ojos. Si no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Te acuerdas que no se acercaban a David? ¿Cómo se había comportado? Pues como un caballo, como un mulo, ¿no? La palabra aquí tiene que ver con como convertirte en una bestia. Te has comportado como una bestia y nadie se quiere acercar a ti. Pero me encanta que Dios dice, pero no seas como sin entendimiento. O sea, la verdad, no, lo que yo quiero no es ponerte un freno. Lo que yo quiero no es montarte y jalarte cada vez que voltees para un lado y que te quieras ir para otro lado y yo te jale del otro lado. No, lo que yo quiero es hacerte entender y enseñarte el camino que debes de andar. ¿No es un Dios lleno de gracia y misericordia y de amor para decirte, pero yo te quiero enseñar? Lo único que quiero es enseñarte el camino que debes de andar. Yo no te voy a poner ningún freno. No seas como un mulo, no seas como un caballo. O sea, has estado comportándote como eso, pero yo no quiero dominarte de esa manera. Yo lo único que quiero es enseñarte. ¿Por qué? Porque Él ha comenzado de nuevo contigo, porque Él ha olvidado su pecado, ¿no? Entonces en el verso 10 dice, Salmo 32, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces se empata con lo que dijimos, ¿no? Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará ¿qué? Misericordia. El que espera en Jehová le rodea la misericordia. Verso 11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, los rectos de corazón. La Biblia me habla, ahora nosotros estando en este tiempo de la historia, me habla de Jesús cargando todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Me habla de aquello que a lo mejor has estado encubriendo, ¿no? Encubriendo. Y dice la palabra de Dios que Dios tomó ese pecado y lo puso sobre Jesús, ¿no? Dice que Él cargó nuestro pecado en sus espaldas sobre el madero, ¿no? Entonces aquello que Dios le dijo a Adán y a Eva que sucedería, ya sucedió. La Biblia dice que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra, el mismo Dios que sostiene el mundo con su poder, el mismo Dios que es luz, vino a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y mientras caminó y enseñó, mostró a través de señales y prodigios que Él es el Hijo de Dios. Que nadie podía hacer lo que Él hacía si no venía de Dios. Él mismo confesó con su boca que venía de Dios, que vino de Dios y que a Dios iba. Y viviendo una vida justa, recta, sin pecado, sin engaño en su boca,
Él no conoció pecado en su vida. No conoció pecado en su vida. Cuando Él fue a la cruz, fue declarado inocente 3 veces por Poncio Pilato. El ladrón a su lado reconoce su pecado y reconoce que Él era justo y que Él no había hecho nada malo para merecer lo que estaba sufriendo. Y Jesús en la cruz, entonces Dios lo hizo pecado. Dice en 2 Corintios 5:19, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y en un instante Él recibió el pecado de todos nosotros. Imagínate aquel que no había conocido pecado, en un instante recibir todo aquello que has tú encubierto, todo aquello que hemos encubierto, todo aquello que hemos cometido. No nada más los que estamos aquí, que sería un buen, ¿no? Sino los que han cometido en esta ciudad, en el mundo entero y durante todas las épocas y eras de la historia de la humanidad. Y en un instante Él se convirtió en pecado. Y dice, ¿para qué? Dice, el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia delante de Dios por medio de Él. Lo que hizo Jesús fue intercambiar su justicia por nuestro pecado. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, confesar mis pecados no solamente es, pero ¿qué podría pasar si confieso mis pecados? ¿Qué podría perder si confieso mis pecados? Sabes, esos pecados los cargó Jesús para entonces a ti darte su justicia y una vida nueva. Y entonces puedas, como dice David, gozarte y cantar con júbilo en tu corazón, porque Dios te ha dado libertad, porque Dios no te culpa de iniquidad, porque Dios perdona tu transgresión y cubre tu pecado, porque Dios te ha dado una nueva vida y una nueva esperanza. Sabes, David abrazó esta realidad y sí, sufrió consecuencias en su vida, sí, y difíciles y fuertes y desastrosas y feas, ¿no? O sea, inmediatamente después de que eso sucede, ¿no? Uno de sus hijos abusa sexualmente de una de sus hijas, de una media hermana de él, ¿no? Imagínate nada más saber eso. No solamente eso, sino que luego otro de sus hijos, como vio que su papá no hizo nada, pues mató al que violó a su hermana, ¿no? Entonces ya hay un asesinato. La espada no se apartará de tu casa, ¿no? Y luego ese mismo hijo, Absalón, se rebela contra David y quiere tomar su reino y junta a un ejército y viene a atacar a su propio padre, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Cuando Absalón ya está en el palacio del rey, ¿no? Entonces pide consejo. ¿Qué deberíamos de hacer? Se trae a todas hasta las concubinas de tu papá y pongamos un techito, ¿no?, en el terrado de su casa y te acuestas enfrente de todas las personas con ellas, con cada una de ellas. Y sucedió. Pero David puede decir, tú eres mi refugio, tú me libras de toda angustia. Entonces, que la consecuencia no te impida darte cuenta que Él es refugio, que Él es esperanza y que puedes esconderte en Él y decir como David, Señor, prefiero un momento en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. O sea, no encuentro un mejor lugar para refugiarme que tú. Y en medio de toda esta situación, tú me rodeas con cánticos de liberación. David no terminó su vida ahí. David pudo juntar todos los elementos para que su hijo construyera el templo al Señor. O sea, su vida no terminó. Vivió consecuencias, pero Dios lo usó de una manera sorprendente aún después de eso. Entonces, el pecado es la raíz de toda desconfianza. Es raíz de vergüenza, de miedo, de escondernos. Y hablando de esto, qué importante es venir al Señor y dejar que Él te cubra en vez de tú encubrirte. Porque mientras te encubres tú,
es aún más visible tu situación. Pero si dejas que Él te cubra, entonces Él te dará libertad y vida. ¿Ok? Entonces, ¿para qué hemos dicho esto? Pues otra vez lo repito, no para decir, órale con el David, ¿no? Sino ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi vida? ¿No? Entonces vamos a orar. Tenemos un break en este momento. Después de orar, afuera los servidores prepararon café, hay manzanas, hay un poco de cacahuates, de nueces y cosas de estas. Pero toma un tiempo para meditar en esto, para examinarte. Si te quieres quedar en tu lugar y decir, no, sabes que yo no me quiero distraer, me quiero quedar aquí y simplemente meditar en lo que acabo de escuchar, lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿no? Si quieres tomarlo y no platicar con nadie más, solo platicar con tu esposa, hazlo. Aprovecha este tiempo para probarte a ti mismo, para examinarte a ti mismo. Recuerda, a ti correrá todo santo, ¿no? En el tiempo que serás hallado, y las aguas no lo cubrirán. O sea, es mejor el día de hoy venir al Señor, no ser condenado con el mundo y dejar que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias por meditar en estas cosas, Señor. Y David lo ocultó por tantos años, lo ocultó por un año, Señor, su pecado, que llegó a afectarlo por completo, Señor. Y yo te ruego que si alguno, Señor, está viviendo esa situación, pueda darse cuenta cómo su juicio ha sido afectado, su vida social ha sido afectada, sus relaciones han sido afectadas, su vida ha sido afectada. Y Señor, yo te ruego, Señor, que tú traigas libertad este día, Señor. Este día, Señor, es día de salvación, es día de libertad. Señor, tu palabra dice que David, después de confesar su pecado, Señor, fue a tu casa y se postró delante de ti. Y Señor, yo sé que eso es lo que tú deseas para todo aquel que hace lo mismo que David, que es feliz y dichoso al recibir esta bendición de que tú le cubras, Señor, de que tú cubras su pecado, de que tú quites su pecado, de que tú hayas pagado por su pecado y le des tu justicia. Señor, y así como David, podemos venir a tu presencia, Señor, y con cánticos de liberación, Señor, rodearnos, y con libertad, Señor, poder cantar con júbilo y alegrarnos en ti y gozarnos en ti. Señor, yo te ruego que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Revélate a nuestras vidas. Revela tu amor, tu misericordia, tus deseos para nuestra vida, Señor. Y no nos impidas más quedarnos callados, sino venir, Señor, y confesar nuestros pecados. Señor, haz tu obra en nosotros, haz tu voluntad entre nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomemos este break.